En el episodio 435 de WordPress Semanal vas a escuchar una versión en audio de mi guía 5 pasos para crear webs perfectas con WordPress. ¡Vamos allá! Hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 435 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy quiero hacer una versión en audio de una guía que puedes descargar apuntándote a la newsletter en gonzalonavarro.es/lista, y si no, porque voy cambiando muchas veces los bonus que doy porque la gente, se apunte a la lista de WordPress Semanal, pues en las notas del episodio vas a tener un enlace específico donde puedes descargar la guía. Recuerda que para ir a los enlaces con las notas del episodio de cualquiera de ellos, solo tienes que escribir en tu navegador gonzalonavarro.es/ y el número del episodio, que en este caso es el 435. Así que gonzalonavarro.es/ 435. Bien, como digo, esta va a ser una versión en audio de esa guía, pero no la voy a leer tal cual, sino que pues va a ser como normalmente hago estos episodios, pero sí que las notas del episodio, ya sabéis, yo siempre dejo un esquemita de lo que voy comentando y suele ser bastante completo, pero claro, no voy a poner la guía entera en las notas del episodio, así que simplemente pues están los puntos clave. Lo que comentaré en el audio y lo que está en el propio ebook pues es mucho más profundo, ¿sí? Bueno, en un momentito vamos a ir con ello porque hay mucho contenido que cubrir, pero antes, como siempre, novedades. ¿Qué está pasando en gonzalonavarro.es esta semana? Pues tenéis nuevo vídeo de la zona código y en él os enseño a reemplazar los textos de tus entradas y tus páginas globalmente. Este va a ser el primero de varios vídeos que quiero publicar explicando cómo podéis hacer cambios a través de la base de datos de vuestra web. Que esto es súper útil para un montón de cosas, como por ejemplo lo que vemos en este primer vídeo, que es cómo reemplazar globalmente cualquier texto. Imagínate que tú tienes una llamada a la acción en todos los pies de página o al principio de todas tus entradas o donde sea, y que ahora esa llamada a la acción ha cambiado, que ya no, pues no lo sé, el precio que tenías puesto no es el mismo, lo que ofreces no es lo mismo, da igual, lo que sea. Pues en lugar de tener que ir uno a uno cambiándolo, lo ideal sería encontrar ese trozo de texto exacto y sustituirlo por otro. Y esto pues normalmente la gente lo hace con plugins, como el plugin Search and Replace o Better Search Replace, creo que se llama, del que tenéis un vídeo también en el curso de productividad, si no me equivoco, pero vamos, si no, lo podéis buscar. Pero en este caso vamos a ver cómo hacerlo simplemente con un comando. Es una línea que tú escribes y lo reemplazas, ¿sí? Con esto pues te irás o nos iremos acostumbrando a hacer este tipo de cambios a través de la base de datos, que como te voy a dejar el texto exacto que tienes que utilizar, pues será muy sencillo. Sí, fantástico. Una vez vistas las novedades, vámonos ahora con el plugin de la semana que se llama Counter Live Visitors for WooCommerce. Es decir, contar el número de visitas en vivo en WooCommerce. Y este plugin está muy bien porque no solo registra el número de visitas y te lo muestra, sino que te lo muestra en la página individual de producto. Es decir, te va a poner, este producto lo están viendo pues 10 clientes, por ejemplo, ¿no? Y pues como te imaginarás, esto es útil si tienes una tienda online con tráfico. Si no, pues no tanto, porque para que ponga 0 visitas o 1 o lo que sea, pues tampoco te aporta mucho. Pero si es el caso, este plugin lo tengo aquí porque alguien me lo preguntó por soporte, no recuerdo, se me escapa ahora mismo, no recuerdo quién, y me pareció interesante también compartirlo por aquí. Así que si es vuestro caso, que necesitáis eso, pues mostrar esa prueba, ¿no?, social de que eso lo visita mucha gente y cuidado porque vaya que se termine ese producto, pues esto está genial. Sí, venga, pues ahora sí, vámonos con esta guía en formato audio, que básicamente son los pasos para construir una web con WordPress sólida y profesional. Vamos a verlo desde cero, lo que tiene que tener sí o sí, o lo que tienes que tener en cuenta sí o sí en todas las webs. La idea es que cuando termines de escuchar esto, sepas qué theme de WordPress necesitas, cómo vas a construir el diseño de tu web y qué plugins tienes que instalar. Y es muy importante porque si no defines esto de primeras, cualquier paso que quieras dar para construir o extender tu web va a ser un quebradero de cabeza y vas a ir siempre a remolque. Y como la mayoría de la gente que empieza no sienta las bases, pues por eso creé esta guía que está pensada precisamente para eso. Así que vamos allá, vamos a ver el camino para crear tu página web. Y consiste básicamente en seguir 5 pasos, que me voy a adentrar en cada uno de ellos, pero te los digo primero para que tengas un, concepto global. Paso número 1, configurar WordPress correctamente. Paso número 2, elegir tu theme de WordPress ideal. Paso número 3, configurar los 4 aspectos fundamentales de toda web. Paso número 4, definir y configurar las características específicas que va a tener tu web. Y paso número 5, diseñar la estructura y los contenidos individuales
de tu web con WordPress. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos a empezar con cómo configurar WordPress correctamente, que es el paso número 1. A ver, WordPress es muy fácil de instalar. En la mayoría de los hostings que contrates van a tener una aplicación que con un par de clics pues ya has instalado WordPress, es decir, ya has creado una web y además viene prácticamente preconfigurado, pero hay algunos aspectos que sí que vas a tener que ajustar. Por ejemplo, te vas a los ajustes generales y ahí vas a definir el título y la descripción de tu web. Si ya lo tienes claro, también puedes poner el icono del sitio, que es lo típico que se muestra, el iconito que se muestra cuando tu web está abierta en un navegador, pero si no, lo puedes hacer más adelante. Otra opción importante de los ajustes es elegir qué van a poder hacer los visitantes. Van a poder registrarse, van a poder comentar. Todo esto se define desde los ajustes. Otra parte importante que tienes que configurar es la estructura de enlaces. ¿Cómo va a ser esa estructura? Por ejemplo, cuando alguien vaya a ver un artículo del blog, ¿va a ser tuweb.com /el artículo? ¿O va a ser tuweb.com /blog /el artículo? ¿O va a ser tuweb.com /categoría del artículo /nombre del artículo? Sí, todo este tipo de cosas. Luego hay otra opción que hay mucha gente que no le gusta usarlo por aquí, pero que es bastante útil, y es que si quieres que Google no indexe, es decir, que no recoja de momento, que no reconozca tu web para mostrarla en su buscador todavía, pues porque estás todavía haciendo la web y no quieres que lo haga, pues hay una opción en los ajustes para decírselo, ¿no? Para marcarlo. Ya digo, esto hay mucha gente que no le gusta mucho porque luego si se te olvida quitarlo o lo que sea, pues puede ser un poco rollo, ¿no? Pero bueno, es esa opción y mucha gente la utiliza al principio, ¿sí? En el curso de WordPress básico, que es 100% gratuito, cubro todos los ajustes en profundidad. Lo que te acabo de mencionar es lo esencial. Luego ya, pues el resto de detalles se pueden hacer más adelante o es un poco ya a gusto del consumidor, ¿sí? Este es el paso número 1, la configuración de WordPress correcta. Vámonos con el 2. Que es elegir y lo recalco, tu theme de WordPress ideal. El theme o tema en español es lo que común y erróneamente se conoce como plantilla. Y la decisión de elegir uno u otro pues paraliza a muchísima gente. Yo cuando empecé es con lo que más dudas tenía y a lo que le daba una importancia grande. Sin embargo, normalmente se toma una decisión errónea. Es decir, suele paralizar, suele llevar mucho tiempo a la gente decidir uno y suelen elegir mal, pero a ti no te va a pasar esto porque te voy a ayudar a elegirlo ahora mismo. Solo tienes que tener 2 aspectos en cuenta. 1, conocer los tipos de themes que hay. Hay distintos tipos de temas y es importante conocerlos porque primero tienes que elegir el tipo de tema que quieres, luego ya elegirás el tema en concreto. De hecho, tengo un episodio completo del podcast dedicado a los tipos de themes de WordPress. Te lo dejo enlazado, pero vamos, es el 390 y de todas formas yo ahora lo voy a comentar, ¿eh? Bueno, esa es una de las cosas que debes tener en cuenta. La segunda es elegir el tema, ya uno concreto, en función de lo que necesitas para el diseño y no para el funcionamiento. Esto es clave, mucha gente lo escucha, pero no lo hace. Eso ya, allá tú. Yo te lo recomiendo. El otro día publiqué en Twitter un caso de alguien que me contactó para pedir presupuesto porque le habían instalado uno de los temas de los que te voy a hablar ahora, que es un desastre, que no estaba elegido por diseño sino por funcionamiento, y esta persona pues tenía un problemón porque para cambiar su tema, que ahora ya no estaba mantenido por el desarrollador, pues prácticamente tenía que hacer la web completa e incluso tardar más porque había todo el contenido que hubiese en ese momento estaba hecho de una forma, digamos, rara, entonces pasarlo a otro tipo de tema es costoso en tiempo y en dinero. Pero bueno, continuamos. Hemos quedado en que tienes que saber qué tipos de temas hay y que para mí es obligatorio elegirlos por sus características de diseño y no por características de funcionamiento. Todo lo que tenga que ver con funcionamiento lo añadirás con plugins o con código, pero no desde el tema, ¿sí? Bien, te decía que hay 3 tipos de temas en WordPress, que son 1, los clásicos, 2, los de bloques y 3, los monstruos. Los clásicos son temas en los que las partes estructurales de la web, como las cabeceras o los pies de página, se diseñan desde las opciones de ese tema. Y los contenidos individuales, como páginas y artículos, desde el editor de WordPress. Esto es un tipo de tema. Se llaman clásicos porque son los de toda la vida. Después tenemos los de bloques, que son más nuevos, y estos surgen porque WordPress está evolucionando en esta línea. Este tipo de tema te permite diseñar toda la web, estructura y contenidos desde el editor de bloques de WordPress. Y los número 3, los monstruos, son los que además de opciones para el diseño, incorporan su propio editor, un editor aparte, puede ser incluso uno externo a esa empresa que te lo meten ahí, te lo encajan, y además incorporan funcionalidades como pueden ser venta, creación de cursos y demás. Todo esto empaquetado en un tema. Comúnmente se les llama tema multipropósito también, porque como se puede utilizar para muchos tipos de webs, pero es un nombre engañoso, porque los otros temas también se pueden utilizar para muchos tipos de web. Lógicamente, no recomiendo los monstruos, ya ves con el nombre que le he dado que no me gustan nada.
van en contra de uno de los aspectos que debes tener en cuenta para elegir un theme, que te lo he repetido 400 veces ya, que es hacerlo en función del diseño que quieres lograr y no de las funcionalidades que incorpore. Dicho esto, como seguramente querrás nombres, mis temas clásicos favoritos, tanto por su buen rendimiento como por sus opciones de diseño, la capacidad que tienes de crear diseños con ellos, son Astra, GeneratePress y Kadence. Tengo más, pero bueno, de estos tengo cursos, por eso te los menciono y te dejo enlace a sus cursos. Todos siguen la misma línea, muy livianos de punto de partida, suelen ofrecerte una extensión, de hecho lo hacen, para mejorar el editor que viene de forma nativa con WordPress y también te ofrecen plantillas prediseñadas para que puedas partir desde algo profesional, que después comentaré la importancia de esto. Sí, esto, como te decía, son de mis temas clásicos favoritos. Después, en cuanto a temas de bloques, aún quedan muchos por salir porque esto va, digamos, avanzando con el tiempo. Es una tipología relativamente nueva de temas de WordPress, pero de los que he probado, mi favorito es Spectra One, del que también tienes un curso. Bien, vámonos con el punto 3 de estos 5 grandes pasos que estamos dando para construir nuestra web. Este punto engloba configurar los aspectos fundamentales de toda web. Es decir, en cualquier web que vayas a crear, vas a tener que prestar atención a estos 4 aspectos: la seguridad, el rendimiento, el SEO y desde hace algunos años también la protección de datos y las cookies. Y, a ver, existen multitud de opciones para configurar estos aspectos. Si eres muy crack, si dominas alguno de estos ámbitos, pues puedes dar rienda suelta a tu sabiduría y ahí no te voy a decir nada. Pero si no, yo te recomiendo un enfoque práctico y minimalista. Por ejemplo, en términos de seguridad, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues primero utilizar el sentido común. Nombres de usuario y contraseñas fuertes. Y mi recomendación es que instales un plugin de seguridad bueno, pero fácil de configurar. Incluso pues que venga prácticamente listo para usar. Por cierto, estoy mencionando la palabra plugins. En la guía lo especifico. Si estás empezando desde 000 y no sabes siquiera lo que es un plugin, simplemente son extensiones que puedes instalar en WordPress y que se usan para añadir características extra a tu web. Pero a lo que íbamos, una opción práctica y sencilla para proteger tu web contra los malos es el plugin SolidWP. Es uno de los más sencillos de utilizar, uno de los más completos, en su versión gratuita además, y del que tienes curso disponible también. Se llama SolidWP. Por ejemplo, en este caso, pues viene con las opciones de seguridad esenciales ya activas, pero además yo te recomiendo que actives el doble factor para el inicio de sesión, lo típico que inicia sesión, pero recibes un correo con un código, lo pones y ya entras, ¿sí? Por cierto, la seguridad es muy importante a pesar de que WordPress es seguro. Lo que pasa es que más del 40% de todo Internet utiliza WordPress y muchísima gente, como te imaginarás, pues no toma ninguna medida de protección, ni siquiera las más básicas, como puede ser el sentido común, y eso los hackers pues lo aprovechan. Pero tomando las medidas que te acabo de comentar y manteniendo tu web actualizada, vas a haber acabado con el 99% de las amenazas. Por cierto, te recomiendo que el plugin de seguridad que instales tenga un firewall. Un firewall es como una capa de protección que se pone que bloquea ya pues muchos bots y muchas visitas que ya se conocen como malintencionadas. Vamos a hablar del siguiente gran aspecto que además de forma tangencial beneficia a la seguridad. Y es el rendimiento. El problema de utilizar algo tan poderoso como WordPress es que es bastante fácil añadirle cosas nuevas. Así que corres el peligro de que tu web al final se convierta en un amasijo de plugins y de funcionalidades. De hecho, seguramente te haya pasado o lo hayas visto en alguna web. ¿Y esto qué va a hacer? Pues que tu web sea más pesada, que tarde más en cargar y eso, lógicamente, no le va a gustar a Google. Por ejemplo, esto lo pongo en el ebook, ¿no? Imagínate que necesitas una galería de imágenes concreta, especial, no la que viene con WordPress, y encuentras un plugin que la ofrece. Pero, además de esa opción de galería, el plugin te trae pues otras 10 características que no vas a usar. O alguna dices, bueno, esta a lo mejor la usaría, pero realmente tú lo que quieres es una galería, no quieres todas esas cosas. ¿Lo instalarías? Yo no. Yo buscaría una opción más óptima. Y ahí es donde empieza precisamente la optimización del rendimiento de tu web. Instalar solo lo necesario y eliminar todo lo que no uses. Y luego ya, pues aparte de esto, puedes y además debes optimizar la carga de todo lo que hayas instalado en tu web. ¿Cómo haces esto? Pues lo podemos resumir en 2 cosas. Una, tener un sistema de caché, puede ser el que aporte tu propio hosting o uno aparte, y usar un plugin de optimización. Muchos hostings también tienen su propio plugin de optimización y si no puedes utilizar también uno aparte. Normalmente esto va a venir empaquetado en el mismo servicio o en el mismo plugin, es decir, el propio plugin de optimización suele incorporar un sistema de caché. Por cierto, el caché es esencial porque hace que los navegadores de tus visitantes descarguen tu página web más rápidamente. Digamos que la primera vez que lo visitan se hace esa carga, ¿no? El navegador se queda con esa información ya descargada y luego si se va a otra página, si algo ya está descargado no lo tiene que descargar otra vez. Es un poco explicado así de forma llana. Y sobre recomendaciones, si buscas una opción gratuita puedes utilizar WP Optimize, que trae tanto características de optimización como caché,
y tienes un tutorial disponible y un episodio del podcast también donde hablo de él. Si buscas utilizar el plugin más popular que hay, seguramente por muchos considerados el mejor, puedes utilizar WP Rocket, del que también tienes un curso. Vámonos con el siguiente pilar, el famoso SEO. El SEO, seguramente sabes lo que es un conjunto de estrategias que sigues para posicionar cada contenido importante de tu web en los motores de búsqueda. Es decir, aparecer en Google. Pero técnicamente hay aspectos que te conviene configurar en tu web. Y un plugin de SEO, por ejemplo, te va a aportar características como la posibilidad de definir el título y la descripción que aparecerán en Google para tu página de inicio y el resto de páginas. Si buscas una opción minimalista, pero muy útil, te recomiendo el plugin Slim SEO, del que tienes un curso. Si quieres instalar el más popular, puedes utilizar Yoast SEO, del que también tienes un curso, y si quieres configurar el que para muchos es el más completo, puedes utilizar Rank Math, del que también tienes un curso disponible. Yo personalmente prefiero la opción minimalista, que es Slim SEO, y muy importante, no olvides que estos plugins son herramientas para ayudarte a configurar aspectos técnicos. Estos plugins no hacen SEO. El SEO es estrategia. Yo aquí te he hablado de la parte técnica, ¿sí? Que te va a facilitar poner en práctica algunas de esas estrategias. Por cierto, también tienes cursos de SEO y marketing disponibles en gonzalonavarro.es, te vas a la parte de cursos y ahí puedes filtrar por cursos de marketing, o buscar algo en concreto. Bien, vámonos con el cuarto y último gran pilar, que es la protección de datos y las cookies. Las normas europeas te obligan a adecuar tu web para proteger la privacidad de los visitantes, con lo cual, si hay un aspecto fundamental en toda web, es este. ¿Y cómo se traduce esto a nivel práctico? Pues básicamente es generar y mostrar tus textos legales, lo típico, política de privacidad, aviso legal y esto, poner un aviso de cookies que funcione de verdad y adecuar tus formularios, ya sean de contacto, incluso de comentarios y demás. Pero también tienes que garantizar los derechos de tus visitantes, pues por ejemplo, sistemas que les permitan solicitar la eliminación de sus datos fácilmente. ¿Y qué pasa si no haces esto? Pues que te expones a multas, así que hazlo. También tienes un curso, además actualizado hace poco más de un mes, donde vemos todo esto paso a paso, ¿eh? Bien, te acabo de hablar de lo que prácticamente todo el mundo va a necesitar hacer en todas sus webs. Ahora, ¿qué pasa con las particularidades de tu web? Pues ese es el cuarto gran punto de esta guía, que consiste en definir y configurar las características específicas que va a tener tu web. Más allá de los 4 pilares de los que hemos hablado, está claro que tu proyecto web va a necesitar cosas concretas. Yo te recomiendo hacer una lista y después buscar el mejor plugin o la mejor forma de configurar esa característica que vas a querer hacer en tu web. En el ebook tienes una tabla que te va a servir a modo de ejemplo. Te voy a leer un par de ellas. Por ejemplo, hay 2 columnas, en una pone características y en otra pone plugin. La primera característica que voy a necesitar, imagínate, en una web que yo vaya a crear. Pues pongo crear y mostrar cursos tipo Udemy, poder venderlos por separado y por suscripción mensual o anual. ¿Vale? Aquí estoy definiendo la característica que voy a necesitar. Ahora hago mi investigación y en la columna de plugin pongo el plugin LearnDash. Y luego especifico, si quiero más flexibilidad en la venta y la gestión de clientes, voy a tener que complementarlo con WooCommerce, ¿vale? Porque me pongo a investigar y me doy cuenta de que LearnDash es perfecto para lo que necesito, pero que puede que se me quede corto en cuanto a la facturación, al proceso de venta, y entonces lo pongo, por si acaso lo necesito, lo especifico en esta tabla. Otra característica que voy a necesitar para mi web, en este supuesto, un formulario de contacto, pero también que me sirva de opt-in para mi newsletter, y también poder tener un formulario de soporte, con posibilidad de crear formularios más avanzados en el futuro, ¿vale? Esto es lo que yo quiero como característica. Me pongo a investigar, plugin, Gravity Forms, o puedes poner 2 opciones, que en este caso podría haber puesto, por ejemplo, Gravity Forms o WP Forms, porque sé que ambos me lo proporcionan. Sí, esto a lo mejor es más lo que se te puede venir más a la mente, pero conforme vayas avanzando se te van a ocurrir características que no tenías en mente primero. Por ejemplo, yo tengo puesta una que es poder crear roles de usuario a medida para mis ayudantes. Pues investigo y veo que con el plugin User Role Editor lo puedo hacer. Pues lo pongo. ¿Vale? Esta es la idea. Ya digo, en el ebook tienes más ejemplos en una tabla, ¿eh? Y aunque hagas la tabla al principio, genial y pongas un montón de cosas, segurísimo, pero vamos, 100% que se te va a quedar corta. Pero es un muy buen ejercicio para tener una perspectiva general de todo lo que vas a tener que configurar en tu web. Y vámonos con el quinto y último paso de esta guía para crear una web perfecta, que es diseñar la estructura y los contenidos individuales. El problema que tiene la mayoría de la gente para diseñar su web es que empieza la casa por el tejado. Empieza a aplicar diseños directamente en la web y eso es, cero óptimo y además nunca acaba bien. Así que, lógicamente, lo primero que hay que hacer es idear el diseño, plantearlo, tanto de las zonas estructurales que se van a mostrar en todas las URLs de tu web, lo típico cabecera, pie de página, como de las páginas individuales, inicio, tienda, contacto, blog o artículos. Y si, como yo, no has estudiado diseño o si no se te da especialmente bien, tienes 2 opciones.
Una, contratar un servicio de diseño, una agencia o un freelance. O dos, partir de plantillas y adaptarlas a tus necesidades. Es muy tentador empezar a diseñar tú por tu cuenta. Incluso a lo mejor ves una web que te gusta y dices, venga, voy a replicarlo pero a mi forma. Y te pones con un lienzo en blanco y te pones a intentar diseñar, pues yo que sé, una landing o lo que sea. Si no tienes conceptos, nociones de diseño, te va a costar mucho. Va a quedar amateur, va a quedar cutre. Y las plantillas que te pueden aportar temas como los de los que te he hablado antes, están hechas por profesionales del diseño. Entonces, utiliza eso desde el punto de partida y ya lo vas modificando a tu gusto, pero al menos vas a tener buena proporción de espacios, de tamaños de encabezados con el tamaño de letra del texto, las paletas de colores van a casar bien. Todo esto parece fácil, pero no es fácil. Y más si a ti mismo te dices, no, yo busco una web sencillita. Hacer una web que se vea sencilla es complicado, pero un diseñador pues sí lo va a hacer bien. Así que aprovecha que pues los desarrolladores de themes tienen en plantilla a diseñadores profesionales y que te aporten esas plantillas que te sirven, ya digo, como punto de partida. Sí, pues bueno, una vez tengas visto todo eso, esas plantillas, has definido, pues me gusta la cabecera y el pie de página de aquí, para las páginas, digamos, estáticas voy a usar esta estructura, para los artículos esta otra, la página de blog me gustaría que se mostrara así, en 3 columnas, con la imagen destacada, tal, pues ahí sí, una vez ya lo tengas definido conceptualmente, ya lo puedes hacer realidad y te puedes poner manos a la obra con ello. Sí, voy a hacer una parte dentro de esto del diseño y es qué herramienta usar para ese diseño, para reflejar ese diseño que hayas elegido. Hay mucha gente que utiliza constructores visuales aparte, externos al que viene con WordPress de forma nativa. Por ejemplo, si tienes experiencia previa con alguno tipo Elementor o Divi y te encanta, pues adelante con él. Va a requerir que optimices tu web un poquito más, pero si es con lo que mejor te manejas, pues adelante. Si no, mi recomendación es que utilices el editor que aporta el propio WordPress, porque combinado con las opciones de diseño estructural que te ofrezca tu tema, pues vas a poder hacer realidad prácticamente cualquier diseño. O si utilizas un tema de los que te he comentado de la tipología de bloques, pues entonces desde el propio editor vas a poder controlar todo, tanto la parte estructural como la parte individual de cada contenido. Sí, pues estos serían los 5 pasos. Fíjate qué sencillo en teoría, pero claro, hay que tenerlos claro. Siguiendo estos 5 pasos como mantra, digamos, como base para cualquier tipo de web, vas a tener muchas más posibilidades de terminar tu proyecto web, el de tu cliente y que los resultados sean más profesionales con mucha más calidad. Así que son solo 5 pasos, no te saltes ninguno. El orden es el que te recomiendo seguir, pero puedes alterarlos o incluso hacer varios pasos a la vez. Y está claro que yo lo cuento aquí de forma fácil, pero cada uno de estos pilares pues requiere tanto una investigación de las mejores opciones como un aprendizaje técnico. Y mi recomendación es que a la parte de investigación no le dediques más tiempo del necesario, no te quedes bloqueado con tonterías, y para los aspectos técnicos pues busca una formación clara que te ayude a seguir todos los pasos, y eso es precisamente el objetivo de la comunidad y de la formación en gonzalonavarro.es. Tienes por un lado el grupo privado de Telegram con el que aceleras el proceso de investigación apoyándote en la experiencia de los que ya han recorrido tus pasos, y tienes las formaciones en vídeo donde te ayudo a poner en marcha cada aspecto técnico que necesitas resolver, desde la creación de webs desde cero hasta la configuración de características como la seguridad, el rendimiento, el SEO, la venta y cualquier otro aspecto para crear y gestionar webs con WordPress de forma profesional. Ya sabes que tienes toda la info en gonzalonavarro.es. Nada más por este episodio, como siempre, darte las gracias por estar ahí. Si te ha gustado, ya sabes que te animo a que lo compartas con alguien al que pienses que le puede gustar también. Y si quieres aportar tu granito de arena, pues puedes dejar una valoración donde me escuches, en Spotify, en Apple Podcast, que como siempre te agradezco muchísimo. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando. Adiós.